Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Brotes de Ciencia. En esta nueva entrega, en formato taza y tesis, venimos a hablar sobre un tema que considero que es bastante interesante, como es las claves biológicas del envejecimiento. Y en el día de hoy nos acompañan Javier López, miembro de Brotes de Ciencia y locutor asiduo en este espacio. Y tenemos también el honor de contar con dos nuevas incorporaciones. Javier Génova, hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Encantado de estar aquí. Y Hugo del Río. Ambos son estudiantes de biotecnología, han empezado este año y se han incorporado en nuestro equipo en Brotes de Ciencia, así que les damos la bienvenida porque, bueno, necesitamos ese relevo generacional. Y además viene muy al cuento hoy que vamos a hablar de envejecimiento, ¿no? Y, por supuesto, también tenemos a Diego Sánchez, nuestro técnico de sonido, que permite que este audio sea accesible a todos, pueda escucharse. Entonces, como decía anteriormente en la introducción, el formato de hoy es de taza y tesis, que, bueno, recuerdo simplemente que estos episodios son más distendidos. El propósito es presentar un tema que nosotros nos vamos preparando y que vamos a comentar aquí en una conversación libre y así puedan surgir cuestiones interesantes, más allá del tema del que vamos a hablar. Y como había dicho previamente, ese tema es el envejecimiento. Todos estamos en un contacto empírico con ese envejecimiento, porque es un proceso natural en nuestra especie, y no solo en la nuestra, en la que sufrimos todos el paso inexorable y oneroso del tiempo. Y bueno, ya que estaba tan literario en el momento en el que escribí este guión. En verdad, taza y tesis es solo una excusa para hacer lo que Eric va a hacer ahora mismo. No, yo no suelo utilizar taza y tesis para decir poesía, y menos si no es mía, pero bueno, no tenía la suficiente inspiración. Así que me voy a coger un poema de Rubén Darío, que realmente quería coger un poema medieval, que no recuerdo, a lo mejor vosotros que acabáis de estudiar bachillerato os acordáis, pero había un poema medieval donde hablaba de la rosa como alegoría de la juventud y como que se marchitaba o algo así, no sé. Realmente más que poemas sobre el envejecimiento hay sobre la juventud, no pero sé, bueno. Como las coplas de Jorge Manrique. Yo no tengo ni idea. Por ejemplo, ¿no? Bueno, simplemente son dos estrofas y además no van seguidas, pero bueno, me gusta la primera porque dice así: Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Y luego otro que sí que introduce más el tema del envejecimiento, que es así: Mas a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. No sé si lo he dicho, pero es un poema de Rubén Darío. Pero eso ya es siglo XX, bueno, finales del XIX, principios del siglo XX, ¿no? Era nicaragüense, ¿verdad? Sí, introductor de la poesía modernista. Del modernismo. Con Azul, su gran Sí, obra. sí, efectivamente. Muy bien. Es que tenemos chicos aquí que han sacado un 13 en EBAU, entonces saben mucho. Ese o más, ¿no? Bueno, entonces, como habíamos comentado al principio, el tema de hoy es el envejecimiento. Y bueno, quería hacer un enfoque más o menos holístico del tema, aunque evidentemente nos vamos a centrar en las bases biológicas del envejecimiento. Me gustaría también comentar, si da tiempo, qué proyectos de investigación hay en marcha para tratar de revertir el envejecimiento, porque evidentemente es un tema de actualidad dentro de la investigación científica, dadas las circunstancias, porque al fin y al cabo de lo que se investiga siempre está inserto en el tiempo en el que se encuentra, quiero decir. Pero bueno, previamente, para comenzar, quizás podemos hablar sobre algunos de los síntomas con los que podemos reconocer el envejecimiento. Y el uso del término síntomas aquí no es casual, porque hay quien considera el envejecimiento como una enfermedad en sí. Entre ellos, pues podemos citar, por ejemplo, la pérdida de masa ósea o de masa muscular, que es lo que se conoce como sarcopenia. Sarco del griego carne y penia de pobreza. Exacto, muy bien. ¿Viste? Continuamos con esa combinación
de lo lírico y lo científico, ¿no? Bueno, una menor actividad y efectividad del sistema inmunitario también, mayor probabilidad de contraer algún tipo de enfermedades de las que luego vamos a hablar, como Alzheimer o cáncer. Bueno, en general enfermedades neurodegenerativas. Pero bueno. Y quizás para abrir boca vamos a comentar algunos aspectos curiosos respecto al envejecimiento. Como de estos de fun facts que, no sé, a mí me gustan mucho de estos. Y bueno, también sirven para una primera quedada con alguien, ¿no? No tienes tema del que hablar y hablas sobre el molusco más longevo del mundo. Me suele pasar, siempre, sin querer, la conversación cambia y me encuentro hablando Es que del yo molusco. creo que comentar estas cosas para ligar está infravalorado, ¿eh? Totalmente infravalorado. Bueno, pues sí, quería comentar simplemente el caso de la persona más longeva del mundo, de la que se tiene constancia, digamos, oficial, y también del animal más longevo del mundo. En el primer caso, quizás ya lo conocéis, pero bueno, se trata de la francesa Jeanne Calment, que además es un caso curioso, porque ha sido la única persona que se tiene constancia que ha sobrepasado la barrera de los 120 años. Vivió 122 años, murió en 1997, o sea que es algo que ya ha ocurrido hace un tiempo. No se han vuelto a dar casos similares. La segunda persona más longeva del mundo creo que llegó a los 119 años y es una japonesa. Anteriormente era una estadounidense, pero bueno, ha sido como destronado recientemente. Pero personas que solamente hayan alcanzado los 120 años es este caso. Entonces, por eso hace un par de años salió como una polémica de si realmente esta persona tenía la edad que decía tener en el momento de su muerte, porque por cuestiones estadísticas, ¿no? O sea, es extraño que solamente una persona de la que se tenga constancia haya alcanzado los 122 años. Vivió en Arles, en Francia, por cierto, en la región de Provenza, Alpes, Costa de Azul, creo que se dice en español. A orillas del Ródano. Bueno, además se hacía famosa porque en Arles vivió Van Gogh durante una época y entonces ella hacía entrevistas donde contaba cómo conoció a Van Gogh. Porque, bueno, dada su longevidad, vivió bastantes acontecimientos en su vida. No sé si nació a finales del siglo XIX, ya iniciándose la Tercera República francesa. Y bueno, vivió el periodo entre guerras, las dos guerras, evidentemente, Cuarta, Quinta República, muchos sistemas políticos. Bueno, pero eso da igual, eso no forma parte del tema. Eso para el podcast de historia. Exactamente. Y luego, por otra parte, estaba el animal más longevo del mundo que también iba a comentar, que era el bivalvo ártica islandica, que se encontró en las costas de Islandia. No sé si pues en 2006 o algo así, en una conferencia sobre cambio climático, es decir, algo que no tenía nada que ver, pero bueno, se determinó que llegó a sobrepasar los 507 años de edad. Entonces, cuando ese bivalvo nació, pues Colón había comenzado apenas su aventura americana. Y bueno, también hablando de personas longevas, así como curiosidad, la mujer más longeva ahora mismo con vida es española. Su nombre es María Brañas y ahora mismo, en el momento en el que se graba este episodio, tiene 116 años. Realmente es nacida en Estados Unidos, pero de padres españoles, y actualmente vive en Olot, en la provincia de Gerona, en la comarca de la Garrocha. Bueno, ¿qué veis? ¿Cómo veis esto? Es curioso que nadie llegue a los 120. A lo mejor hay un límite genético del envejecimiento. Hombre, a verlo, haylo. A lo mejor está ahí. Por eso, claro, y bueno, además aquí es interesante comentar la diferencia entre esperanza de vida y longevidad. La longevidad es el tiempo máximo de vida de una especie. En este caso, en la especie humana sería 120 años, por el momento, porque es lo máximo que se alcanza a vivir, 122 años. Esperanza de vida es otro concepto distinto. Y además la esperanza de vida pues es al fin y al cabo un promedio. No todo el mundo muere de viejo, hay gente que muere por otras razones. Pero bueno,
vamos a centrarnos en el tema del envejecimiento. Y existen distintas teorías realmente sobre el proceso de envejecimiento que se han propuesto. Aquí no vamos a hacer un repaso de todas, pero sí que quiero mencionar pues algunos aspectos a nivel evolutivo también que determinan el proceso de envejecimiento. Y uno de ellos es el caso de la pleiotropía antagonista, que yo no sé si vosotros conocéis el concepto de pleiotropía antagonista. Ahora no me viene a la cabeza. Esa pregunta va a pillar, estar en primero, ya llegará. Claro, es que justo cuando estaba preparando este episodio digo, oye, pues para Javier y para Hugo va a ser muy formativo este episodio porque van a aprender muchas cosas de las que luego pues les llegará a lo largo de la carrera y podrán saber y podrán decir que yo lo sé. Y uno de ellos es el caso de la pleiotropía antagonista. La pleiotropía antagonista es un concepto que básicamente supone que un alelo tiene distintos efectos a lo largo de la vida del individuo. En algunos casos puede ser beneficioso y en otros momentos de su vida todo lo contrario. Y aquí precisamente hay un ejemplo muy claro de pleiotropía antagonista que viene bastante bien para el caso del envejecimiento. Es el caso de la polipoproteína E y en particular el alelo epsilon 4. Es una proteína encargada del transporte del colesterol entre neuronas y básicamente se ha asociado, se ha correlacionado con una mayor predisposición a tener Alzheimer. Además, Alzheimer esporádico o prematuro. Pero de hecho se observa que los portadores de esta variedad alélica, cuando son jóvenes, tienen unas capacidades intelectuales más elevadas que el resto de la población. Entonces eso es el concepto de pleiotropía antagonista. También lo llaman algunos como el paga más tarde. Jope, qué manera más ominosa de describirlo. Bueno, sí, a ver, es que ya lo habíamos dicho anteriormente. Pero sí, es un poco eso. Además, aquí parece que la evolución lo selecciona, digamos, hasta que llegas a la edad reproductiva y luego más tarde la presión decrece. Claro, efectivamente. O sea, la población más joven es más inteligente, al parecer. Tiene mayor capacidad verbal, además también se ha visto. Yo no sé si esos son pues alicientes hoy en día como para reproducirse más o dejar más descendientes, pero bueno, podría serlo. Quizá en esta sociedad no. Creo que Hugo tenía una opinión contraria a este respecto. Eso es una conversación que tuvimos, pero bueno, sí, ahora yo creo que la selección natural no favorece ese tipo de genes en la actualidad. Bueno, es que nosotros hemos creado otra naturaleza que es distinta simplemente a la propia naturaleza animal nuestra. Sí, de hecho nosotros más que selección natural es una selección artificial, es algo más regulado. Sí, pero bueno, sí, efectivamente esto sería un poco el ejemplo. Algo que en teoría en la edad reproductiva podría ser beneficioso, pues luego, una vez que ya pasa esa presión de selección, una vez que ya hemos dejado atrás la edad reproductiva, esos alelos se han heredado porque se ven favorecidos, pero luego tienen un efecto que en este caso es pernicioso porque favorece la aparición de enfermedades como el Alzheimer. Bueno, y entonces otra teoría para comentar el tema del envejecimiento de la que se ha mencionado es la teoría del soma perecedero, que yo no sé si conocíais algo de ella. Yo esta sí que tampoco la conocía y básicamente lo que dice esta teoría es que los individuos tienen una mayor inversión de los recursos de los que disponen para el crecimiento y la reproducción y eso va en detrimento del mantenimiento del soma, del cuerpo. O sea, hacen una analogía aquí del soma como el cuerpo. Es decir, en vez de invertir esos recursos en reparar el DNA y mantenernos jóvenes y evitar esas mutaciones que se van acumulando y que van degenerando en enfermedades, básicamente estamos invirtiendo nuestros recursos en el crecimiento y en reproducirnos. Bueno, y de hecho, esto también tiene una cosa interesante, es el hecho de que se haya mantenido la reproducción sexual en el tiempo puede parecer como una paradoja, ¿no? Porque es más difícil
tener reproducción sexual. Uno tiene que buscar pareja, tiene que ser fértil, tiene que aparearse y demás. Es un proceso complicado, además median varios años, o sea, el ciclo de vida es mucho más largo, y eso también hace... Hombre, pero genera mucha variabilidad, o sea, evolutivamente. Pero tiene genera bastante- variabilidad y además hay recombinación, efectivamente. Y la recombinación permite como borrar algunas mutaciones que se hayan podido generar. Empiezas como de cero. Entonces, hay una teoría, ya no me acuerdo el nombre, a lo mejor Diego se acuerda. Bueno, pero la cosa es, Diego no puede hablar, o sea que tampoco nos va a ayudar ahora. Pero bueno, sí, la cosa es que en el caso de la teoría esta básicamente decía es que los organismos que se reproducen asexualmente van acumulando mutaciones hasta que llega un momento en el que ya no son viables y entonces la especie se extingue, pero eso no es tan así en el caso de la reproducción sexual porque está el proceso de la recombinación. Pero claro, es que es una inversión al fin y al cabo de recursos en reproducirse importante. Entonces, bueno, esta es la teoría del soma perecedero. Pero bueno, también se han propuesto distintas críticas, evidentemente. Esto no escapa al veredicto de ciertos biólogos y en particular se ha puesto en duda el trade-off entre reproducción y envejecimiento. Pero bueno, simplemente lo dejo aquí como cosa curiosa. Yo no sé si también conocéis el concepto de trade-off. Trade-off es que el que tú mejores la capacidad en un aspecto hace que empeores en otro aspecto. Básicamente, así dicho. Bueno, si os diesen pues unos minutos para explicar por qué pensáis que el envejecimiento ocurre a nivel molecular, ¿qué explicación podríais decir? Desde un punto de vista del Richard Dawkins, del gen egoísta, que me gusta mucho, al final el envejecimiento tiene mucho sentido para que una población se mantenga y además lo que comentáis de por qué es necesario reproducirse quizás más joven, y es ahí donde se produce sobre todo esa presión evolutiva, porque lo que le interesa a la especie es seguir evolucionando. Entonces, después de que ha dejado descendientes y se ha producido esa variabilidad, a la selección natural, a los genes, les da igual ya ese individuo, porque ya ha dejado descendencia y se continúa ese ciclo. Ya no interesa alargar la vida de ese individuo. De hecho, va en detrimento de sus hijos. Convendría incluso que éste desapareciera para dejar más espacio, sobre todo desde un punto de vista más natural, pero desaparecer para que sus hijos puedan ocupar el puesto de sus padres. Entonces, sí que tiene mucho sentido en la naturaleza envejecer poco a poco. Viva la muerte, ¿no? Es necesaria. Bueno, sí, perfecto. Sí, a nivel evolutivo, efectivamente, eso entronca un poco con lo que hemos comentado anteriormente. ¿Algo más? ¿A nivel molecular? A nivel molecular, no sé, yo tiraría por las cosas que oigo un poco en la radio, que son así anti-envejecimiento. O de estos podcasts que prometen curar la enfermedad del envejecimiento. Y siempre se menciona una estructura que son los telómeros, que con la edad se acortan, se va perdiendo información. Mira, pues yo tenía pensado hablar de los telómeros más adelante, pero bueno, ya que sacas el tema. Sí, bueno, efectivamente los telómeros es lo que se ha venido a veces en conocer como el reloj interno de la vida, ¿no? Porque se ha pensado muchas veces de una forma así un poco maniquea, incluso, que telómeros largos supone más longevidad y telómeros cortos, pues más envejecimiento y menos longevidad. A lo mejor conviene explicar qué son los telómeros. Sí, para los telómeros, vale, efectivamente. Los telómeros son unas estructuras que aparecen en los extremos de los cromosomas y que básicamente consisten en una serie de repeticiones, no son de hecho, codificantes. significa exactamente eso. Telo, extremo y mero, parte. Las partes del extremo, ¿a que mola? Muy Otra bien, vez al discurso etimológico científico. No, me encanta, o sea, facilita mucho tener un poquito de griego para aprenderse los términos científicos. Sí. Esto, bueno, así como paréntesis, pero me recuerda una anécdota de
no sé qué, en una clase de taxonomía, que alguien dijo, es que nosotros no somos de ciencias, no sabemos de latín o algo así. Es como, a ver, si Newton escribió sus principios en latín, y de eso hace no mucho. Bueno, vuelvo a los telómeros. Sí, efectivamente, los telómeros son unas estructuras que aparecen en los extremos de los cromosomas. No son codificantes, solo que en un momento determinado se hubiese llamado como DNA basura, y están formados por una serie de repeticiones, que además, las puedo comentar ahora mismo cuáles son. Son TTAGGG. TTAGGG. G. Pero se repite N veces al final de Se los repite N cromosomas. veces y además hay variabilidad. No todo el mundo tiene las mismas N repeticiones. El N es importante en este caso. Sí, bueno, N es una variable. Entonces, el propósito de estos telómeros es básicamente proteger al genoma. Lo protege básicamente al DNA codificante del resto del cromosoma. Lo protege de la acción de las exonucleasas, que son unas enzimas que atacan básicamente a los enlaces que unen los distintos nucleótidos, pero también, al estar compactada esa región, protege del hecho de que haya fusiones entre los cromosomas que podrían resultar fatales. Entonces, efectivamente, los telómeros han venido a llamar esos relojes de la vida, y se ha visto que en cada división celular, en general, se produce un acortamiento de los telómeros, y eso ocurre por el mismo proceso de replicación, que en verdad tampoco entra aquí en discutir, pero básicamente sabéis que para la replicación del DNA es necesaria una enzima, que es la DNA polimerasa, y la DNA polimerasa va polimerizando de 5' a 3', pero necesita un cebador. Entonces, cuando se elimina ese cebador, se va produciendo un acortamiento del genoma. Entonces llega un momento en el que ese acortamiento acaba afectando a genes que codifican para una función, y entonces la célula entra en apoptosis, en muerte celular, porque no convendría seguir viviendo, ya que podría tener daños. Existe además un concepto que es el número máximo de veces que una célula eucariota puede dividirse, que es lo que se conoce como límite de Hayflick. Y eso varía en el tipo celular. Sin embargo, hay que tener un poco de cautela con esto, porque, por ejemplo, existen las células del músculo esquelético, donde los telómeros prácticamente permanecen constantes, su longitud, quiero decir, desde los 20 a los 70 años. Es decir, que no es una relación tan directa de longitud del telómero y longevidad. Por tanto, habría que tener cautela con esto. Y por otra parte, también recibió atención no solamente los telómeros, sino la telomerasa. Que la telomerasa es una enzima que realmente es una ribonucleoproteína. Además, esto es curioso, ¿no? Hay digamos, relativamente pocas enzimas que tengan como parte principal el RNA, pero este es uno de estos casos. Es una ribonucleoproteína y, por tanto, está formada por una parte proteica y por el RNA. El RNA básicamente lo que actúa es como cebador para que la enzima pueda, por medio de transcripción reversa, pasar de ese molde de RNA a DNA, y entonces se elonguen los telómeros. La telomerasa es una enzima que se encuentra presente en algunos tipos celulares, pero normalmente no está presente en las células somáticas. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las células de la línea germinal, porque ahí interesa que se mantengan la viabilidad celular. Lo vamos a encontrar también en las células madre. Lo vamos a encontrar en algunas células que tienen una alta tasa de renovación, como por ejemplo las células de la epidermis, que ya sabéis que continuamente estamos renovando la epidermis. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, también en los linfocitos B y T activados. Y bueno, luego también tenemos el caso de las células cancerosas. Las células cancerosas muchas veces consiguen esa inmortalidad por mutaciones que hacen que la telomerasa se encuentre activa y, por tanto, puedan seguir dividiéndose indefinidamente. Yo no sé si conocéis el caso de bueno, me imagino que sí, el caso de las células ELA, que el nombre viene de la paciente de la que se extrajeron, Henrietta Lacks, de la cual se obtuvieron células
Además hay un poco de controversia con eso, porque no sé si era como que la obtención fue un poco ilegítima, ¿no? Sí, el tema del consentimiento a lo mejor consentimiento informado. no estaba muy presente. Efectivamente. No cumplieron uno de los principios bioéticos, entonces. No. El caso es que son células que se han desarrollado como modelo ahora y son muy útiles en investigación. Son prácticamente utilizadas en todos los laboratorios de investigación con cultivos celulares y originalmente eran células de tumor de cuello de útero. Y es decir, si tú los pones en un medio nutritivo se van a continuar dividiendo continuamente, son como inmortales básicamente. Entonces, bueno, hay quien en un momento determinado consideró que la telomerasa podía ser la solución a revertir el envejecimiento, pero también hay que ser cautelosos con esto, precisamente por lo que acabamos de comentar, porque si se sobreactiva la telomerasa y, por ejemplo, no se ponen en marcha otros mecanismos de reparación del DNA, es posible que acabemos teniendo más prevalencia de enfermedades como el cáncer. Sí, porque también además hay un rango sano de longitud de telómeros. Es decir, antes cuando decíamos que hay n repeticiones y que el n es importante, si hay demasiado poco, te acabas comiendo genes que sí son codificantes, pero si hay demasiado, también hay ciertos alelos de longitud de telómero que están ligados con enfermedades. Pues mira, Eric, yo quería aprovechar para preguntarte, porque venía leyendo ahora durante el episodio que la teoría que tenía pues tanto mi abuela como mi madre y como su abuela de que una vida sana, con buena dieta y con ejercicio y tomando el sol y salir a la calle es muy beneficioso para vivir una vida más larga, ¿no? O sea, una vida más longeva. Entonces venía leyendo pues el papel de la vitamina D, ¿no? Y del ejercicio físico aerobio, o sea, el cardio. Sí, Toda la vida. Que tiene un papel muy importante justamente en el mantenimiento de estos telómeros. No sé si tienes un poco idea de cómo va esto. Bueno, a ver, varios comentarios a eso. Lo de tomar el sol está bien, pero también con cierta precaución. O sea, a ver, es que me voy a desviar un momento del tema, pero porque has comentado la vitamina D y me parece muy interesante. Es curioso que en países como España o en México, por ejemplo, haya deficiencia de vitamina D con todo el sol que hay. Yo el primero. ¿Tú tomas el aceite ese? Sí, yo necesito pastillitas de estas. Bueno, de digo vitamina aceite D. porque ya sabéis que la vitamina D su estructura es muy parecida al colesterol, Sí. al ciclopentano peridrofenantreno. Sí, son unas pildoritas de aceite de vitamina D. Exactamente. Mi madre también las toma y no les gusta nada. Yo no sé si a ti te gusta. No mucho. Muy bien. Bueno, pues, o sea, sí, es algo como curioso, ¿no? Que haya deficiencia de vitamina D, pero por otra parte, la radiación solar es una de las principales causas mutagénicas externas que también causan daños en el DNA, que pueden causar cortes de doble hebra y que es mutagénico, porque la manera que tenemos de reparar eso es por medio de una recombinación no homóloga donde se añaden nucleótidos al azar. Entonces, y ya volviendo un poco al tema, lo que dices tú, efectivamente, el factor ambiental juega mucho en esto del envejecimiento. Cada uno nace con una longitud determinada de los telómeros. También, ahora que estaba pensando, y a base de lo que ha dicho antes Javier, seguramente no sea muy beneficioso, digamos, a nivel del organismo tener telómeros muy largos, porque al fin y al cabo son regiones de DNA no codificantes, o sea, no son genes, no codifican para proteínas, y claro, estaríamos como invirtiendo más energía en mantener unas estructuras que a priori, digamos, no tienen una función en el organismo. De hecho, lo has mencionado antes, con el tema de qué tipos celulares tienen telomerasa y cuáles no. Eso indica que en algunos tiene más sentido tenerlos intactos y en otros pues, la evolución tampoco ha prestado tanta atención. Bueno, pues pero aparte de eso, evidentemente también está el factor ambiental en cómo de rápido se van acortando los telómeros y por tanto aparece el envejecimiento. De hecho, no sé si hoy también tenemos tiempo para hablarlo, pero también juega un papel importante en el envejecimiento las modificaciones epigenéticas.
que es básicamente el efecto, podríamos decir, que tiene el ambiente sobre los genes. Entonces, sí, hay una relación entre ambiente. Ambiente no es simplemente el aire de Madrid, sino todo lo que... todo. Que lleva 2 años seguidos cumpliendo la normativa de la Unión Europea de calidad de aire. Sí. Que oí ayer un anuncio en la radio, sí. Así como cambiando también de tema totalmente, había... bueno, durante el siglo XIX, ¿no?, que surgieron como unas teorías pues de por qué algunos pueblos avanzaban más que otros, ¿no? Y entonces había algunas teorías como supremacistas de algunos autores catalanes que, bueno, aparte de esto de que se dedicaban a medir cráneos, pues una de las cosas es que a mí me hacía mucha gracia, que decían que como el aire de Madrid estaba viciado, pues entonces, no como el de Barcelona, que venía del mar Mediterráneo, ¿no? Pues entonces... pues la gente era, no sé, le faltaba un hervor o algo, qué sé yo. A ver, no iban mal encaminados. Yo creo que se referían al efecto del ambiente sobre los genes, pero todavía no lo sabían. Ah, bueno. Porque yo he de decir que a mí el aire de Madrid me gusta mucho. Volvamos un poco a la pregunta que ha hecho Javi. Sí, efectivamente. Vitamina D, deporte, telómeros. Bueno, o sea, yo no sé exactamente la vitamina D cómo podría afectar a los telómeros, pero sí, el ambiente, que es lo que va diciendo, que no es el aire de Madrid, sino todo lo que no son genes, pues afecta a la velocidad en la que se acortan los telómeros, y no solamente a eso. Como iba diciendo, también mutaciones epigenéticas de las que, bueno, luego si tenemos un poco de tiempo hablaremos. Pero voy a volver ahora mismo a lo que quería comentar inicialmente. Me parece bien que hayamos hablado de los telómeros porque es, digamos, lo que más se conoce, ¿no? Cuando hablamos de envejecimiento. No es la única marca. Vale, pues Javier Génova, que es una persona muy ilustrada, nos va a desvelar las pistas de por qué la vitamina D, de la cual yo era totalmente ignorante, es beneficiosa para aumentar los telómeros. Bueno, nada, o sea, había leído un poquito por encima, pero básicamente me pareció leer que tenía cierto efecto antioxidante, ¿no?, la vitamina D, y esto pues ayudaba a conservar los telómeros y que no se degradasen con el paso del tiempo y de las divisiones celulares, ¿no? Muy bien, pues ha sacado el tema de los antioxidantes y me parece muy interesante porque era algo que iba a comentar y también se me ha pasado bueno, se me ha pasado anteriormente. Pero bueno, antes que estábamos hablando de teorías del envejecimiento, hemos hablado del suma perecedero. Existe otra que es la de los radicales libres. Esta básicamente dice que, bueno, como ya sabéis, en el proceso de respiración celular se generan especies reactivas de oxígeno, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno o radical hidroxilo, etc. Estos radicales libres tienen un efecto que también podría ser esencial para comprender el envejecimiento porque causan daños, el daño oxidativo. Y precisamente por esto muchas veces también, como decía antes Javier, en la radio a lo mejor hemos escuchado de los beneficios de cierto alimento con propiedades antioxidantes y demás. Pero bueno, queríamos... Se puso de moda el zumo de granada hace poco por precisamente eso, por darle todo tipo de propiedades antioxidantes. Bueno, es que en general los productos que provienen de plantas es bastante lógico que tengan esas propiedades antioxidantes porque tienen compuestos de fenólicos y demás con esa propiedad antioxidante. Pero bueno... Pero quizá, Eric, perdona que te interrumpa, pero quizá convendría explicar brevísimamente qué son los radicales libres de los que has hablado ahora mismo. Bueno, o sea, en general estaba comentando los ROS, las especies reactivas de oxígeno,
Y es que en el proceso de la respiración celular, como sabéis, el oxígeno es el aceptor final de electrones y durante la cadena de transporte electrónico es probable que se generen algunas especies químicas, como por ejemplo el radical hidroxilo, que es OH con un electrón desapareado. Pero bueno, también tenemos por ejemplo el peróxido de hidrógeno. Son esas especies que provienen del oxígeno y que son muy reactivas y acaban causando daños a lo largo del genoma. En concreto porque reaccionan con cosas con las que no deberían reaccionar, Exacto, ¿no? exacto. Y tenemos una serie de enzimas que se encargan de detoxificar a la célula de estas especies, como por ejemplo la catalasa o la superóxido dismutasa. Y también se usa, por ejemplo, el daño en membrana, la peroxidación lipídica, Sí, como un indicador de estrés en plantas. eso es un buen apunte, pero no solamente estrés en plantas. Hablo de lo que he visto en prácticas. Sí, ¿También se usa en humanos? bueno, yo te dejo 2 semanas de clase de metabolismo y luego hablamos. Pero sí, efectivamente. Entonces, aquí convendría ver, bien desde una visión crítica, si tiene respaldo científico realmente esta teoría de los radicales libres. Y entra aquí una estrategia pues muy interesante de ingeniería genética, que hablábamos antes de si éramos ingenieros. Y somos ingenieros genéticos. Tengo un buen amigo de la carrera que no... A lo mejor no voy a mencionar el nombre por protección de datos y esas cosas, pero tiene una broma que a mí me hace mucha gracia. Dice, estamos en una reunión de ingenieros. Ahí está el ingeniero de caminos, el ingeniero de informático o no sé, más ingenierías, ¿no? Entonces entras tú y dices, yo soy ingeniero, dame una bacteria. En fin. Mi madre, que creo que todavía no ha captado exactamente qué estudio, me llama ingeniero de mitocondrias. ¿Tu madre te llama así? Sí. Tu madre es muy ilustrada. Bueno, sí, entonces lo que decía con respecto a la ingeniería genética es, vamos a generar ratones. Ratones o invertebrados, ¿no? O sea, aquí realmente uno de los principales modelos animales, de hecho, es Caenorhabditis elegans, que es una especie de nematodo. A lo mejor alguno podría pensar, bueno, ¿y los experimentos que se hacen con este gusano qué tienen que ver? Incluso muchos se han hecho con levadura, en esto con respecto al envejecimiento. Y es porque gran parte de los procesos celulares o, bueno, relacionados con los genes en eucariotas están conservados. Entonces, lo que observamos en esas especies también nos sirve para nosotros. Pero bueno, se generaron estos ratones que tenían una menor capacidad de eliminar estas especies reactivas de oxígeno porque no tenían estas enzimas, superóxido dismutasa y catalasa. Y se vio que la esperanza de vida de los animales se reducía. Pero luego el siguiente experimento lógico, ¿cuál sería? El sobreexpresar estas enzimas, ¿verdad? Y sin embargo se vio que no había un aumento de la esperanza de vida, al menos de forma consistente. Entonces, a pesar de que los ROS hayan tenido tan mala prensa, además también principalmente por su relación con el cáncer, por eso muchas veces los antioxidantes se venden no tanto por el envejecimiento, que también, sino porque es anticancerígeno. Pues y eso es lo que ha llevado a ese boom de los productos antioxidantes, o que se venden como tal. Pero los ROS también juegan un papel importante, por ejemplo, en la inducción de los genes de defensa o simplemente en el sistema inmunitario. Bueno, genes de defensa, efectivamente. Y de hecho, luego, bueno, no sé si tendremos tiempo, pero la activación de estos genes de defensa o genes de respuesta a estrés a veces son protectores frente a la longevidad. O sea, lo que quiere decir es que los ROS causan daño celular, evidentemente, pero hay que tener cautela con ponerle la etiqueta tan fácilmente de ROS malo. Bueno, si os dais cuenta, además, en todo esto estamos hablando de mutaciones todo el rato. Son las mutaciones las que generan un desequilibrio que acaba
alterando la actividad celular y la que acaba induciendo el proceso de apoptosis. Y precisamente esto de la apoptosis es de gran relevancia en la longevidad. La apoptosis es la muerte celular inducida. No todas las células mueren por apoptosis. Hay otro tipo de muerte celular que es la necrosis, por ejemplo. Pero la necrosis, de hecho, es inflamatoria porque todos los componentes celulares se liberan al medio extracelular y causa inflamación. Esto, por ejemplo, vosotros lo sabéis de biología celular. Bueno, de hecho, del tema de inflamación podemos comentar en otro momento, ¿no? Pero la inflamación, digamos, persistente también es uno de los problemas que sufren muchas personas en sociedades occidentales hoy en día. Pero bueno, la apoptosis, como iba diciendo, es el mecanismo por el cual las células que se encuentran dañadas protegen al resto del organismo al suicidarse ellas mismas. En el proceso de senescencia ocurre esta apoptosis, en el proceso de senescencia celular. O como habíamos visto anteriormente, si los telómeros se acortan demasiado que acaban afectando a las genes, pues entonces también van a entrar en apoptosis. Entonces, hay quien discute eso de que la apoptosis sea un mecanismo de muerte, sino que es un mecanismo de vida. Oh, qué bonito, qué filosófico. Pero sí, de todas maneras, suena bastante plausible. Además, es un mecanismo programado, a diferencia de la necrosis. La necrosis es un poco... visto, si se pudiera ver perfectamente al microscopio, bueno, de hecho se puede ver. La necrosis explota. Sí. Y en cambio la apoptosis pues se empaqueta de manera bonita en vesiculitas, la célula. Sí, efectivamente. Y además aquí también es conveniente hablar de cómo desequilibrios en este proceso de apoptosis acaba dando lugar a enfermedades. Entonces tenemos los dos lados de la balanza. Cuando la apoptosis es superior a la regeneración celular, acaban produciéndose enfermedades degenerativas, como por ejemplo el Alzheimer. Por otra parte, cuando la apoptosis es inferior a la proliferación celular, se da la enfermedad contraria, que es el cáncer. Entonces, la apoptosis es muy importante en el proceso de envejecimiento, porque como habíamos visto en el inicio precisamente del episodio, dos enfermedades que están muy relacionadas con el proceso de envejecimiento son Alzheimer y cáncer. Entonces, yo no sé si queréis pasar a esta parte, a detallar un poco estas dos enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Pues sí, perfecto. Hablemos de esas dos enfermedades que cada vez son más comunes, lo cual es tanto algo bueno como algo malo. Malo pues porque son enfermedades, pero bueno porque la gente que se muere de cáncer y de Alzheimer lo hace porque no se muere de otras causas que son más prevenibles y que aparecen antes en la vida. Muy bien, pues hablaremos de ello tras la pausa musical. Bueno, volvemos a la pausa musical y efectivamente vamos a hablar sobre Alzheimer y cáncer. Bueno, hablemos en breves palabras, porque tampoco nos queda mucho tiempo, un poco sobre cómo se originan estas enfermedades. En el caso del Alzheimer, me imagino que muchos sabréis que la causa está en la formación y en la acumulación de lo que se conocen como las placas amiloides, como consecuencia del plegamiento, digamos, anómalo de una serie de proteínas. Estas placas amiloides son tóxicas para la célula y, en consecuencia, y volvemos a entroncar de nuevo con lo que habíamos comentado sobre la apoptosis, estas células acaban sucumbiendo a esta muerte celular programada. Entonces, desequilibramos el balance. Y desequilibramos el balance porque la regeneración neuronal, a pesar de que existe, es escasa. Y especialmente en edades avanzadas. Entonces, como habíamos comentado anteriormente, la tasa de muerte celular en este caso va a ser superior a la reposición de nuevas células, con lo cual se da una enfermedad degenerativa, una enfermedad neurodegenerativa como consecuencia de la pérdida de tejido neuronal. Es curioso además porque existen personas que tienen acumulaciones de placas amiloide y que sin embargo no sufren los síntomas del Alzheimer. Entre ellas los políglotas. ¿Ah, sí? Sí.
hay un tipo de... o sea, genera resistencia el tener un cerebro más activo, digamos, y parece que los políglotas, por alguna razón, tienden a sufrir los síntomas del Alzheimer más tarde. Sí, el entrenamiento intelectual, pues, en principio protege de tener Alzheimer porque tienes nuevas conexiones y demás. Bueno, habíamos comentado precisamente anteriormente el caso de la polipoproteína epsilon 4, esa variante alérica de la que hablábamos, de la pleiotropía antagonista, que estaba relacionado con el Alzheimer, pero también con ser más inteligente. Bueno, me gustaría simplemente traer una serie de datos para ver cómo la prevalencia del Alzheimer se incrementa notablemente con la edad. Entre los 40 y los 65 años esta enfermedad la sufre el 0,05% de la población. Esto es un estudio que se hizo en España. Entre el 65 y el 69% el porcentaje se eleva al 1,07%. Entre los 70 y los 74 ya es el 6,9%. Entre los 75 y los 79 años el 12,1%. Entre los 80 y 84 años el 20,1% y para los mayores de 90 años ese porcentaje se dispara hasta el 39,2%. Y la otra enfermedad de la que hemos mencionado es el cáncer. Y aquí podemos hablar de una proteína muy importante en el cáncer, que es P53. P53 es lo que se ha venido a llamar también, y de nuevo hoy estamos a lo mejor muy literarios, pero se ha venido a llamar el guardián del genoma. ¿Qué os parece el nombre? Una alegoría muy bella. De hecho, inicialmente los investigadores consideraban que P53 era un oncogen porque se observaba frecuentemente en tumores, pero realmente se supo posteriormente que la función de P53 es realmente ser una proteína supresora de tumores y que sin embargo aparecía mutado con una enorme frecuencia en los cánceres. De hecho, no sé si, esto ya lo digo de memoria, pero leí hace ya un tiempo que no sé si en 50% de los cánceres tenía mutado a P53. La importancia de P53 también la podemos determinar en experimentos de nuevo de ingeniería genética pues muy parecidos a los anteriores. Bueno, de hecho se ha visto que aquellas personas que tienen simplemente una sola copia activa de P53 tienen una mayor predisposición a sufrir tumores. Y esto yo explicaba anteriormente que es porque las mutaciones de pérdida de función son recesivas. Nosotros somos diploides, tenemos dos alelos para el mismo locus, uno del padre y otro de la madre. Para que la función de esa proteína deje de expresarse, tiene que haber una mutación que afecte a las dos copias. Pero claro, si aquí solamente tenemos una copia funcional, es mucho más fácil que en algún momento determinado P53, o sea, no haya ninguna copia funcional de P53. Funcional en el sentido de como gen, como proteína supresora de tumores. ¿Y qué ocurre con lo contrario? Es decir, ¿qué ocurre si sobreexpresamos P53? Bueno, pues esto también se ha probado en ratones y se ha visto que los ratones super P53 o algo así se llamaban, que tienen 3 copias. Esto ya sí que desconozco de cómo se ha hecho. Yo no sé si es por transgen o simplemente porque se ha duplicado el gen de P53, no lo sé. Incluso no haría falta siquiera, ¿no? de expresar una tercera copia, a lo mejor simplemente con sobreexpresar, mutando el promotor, haciéndolo más fuerte, quiero decir, podría ser. Bueno, la cosa es que se ha visto que estos ratones vivían más, un 15% más que los ratones normales y además no desarrollaban tumores. Entonces, bueno, aquí simplemente hemos mencionado estas dos enfermedades desde un punto de vista molecular, evidentemente, porque es de esto lo que va el episodio. Y para terminar, con respecto al cáncer, quería hablar también de otra paradoja. Y es que esto del envejecimiento, como veis, tiene muchas paradojas. Y muchos trade-offs y muchas cosas que no son evidentes. Quería hablar de la paradoja de Peto o Peto, no sé cómo se dirá, porque fue enunciada por el epidemiólogo británico Richard Peto, o bueno, el apellido que le queramos dar. Y la paradoja consiste en, si los animales más grandes tienen un mayor número de células, porque evidentemente son más grandes porque tienen más células.
Entonces, simplemente por una cuestión estadística es más probable que alguna de esas células acabe teniendo una mutación que le haga saltarse esos controles del ciclo celular y convertirse en cancerosa. Y sin embargo esto no se daba. De hecho, un elefante no es que tenga tumores con mucha asiduidad. De hecho, lo puede tener más un ratón. Y la paradoja, evidentemente, pues yo creo que es de fácil resolución si una vez ya tenemos los conocimientos de la biología molecular que se han descubierto en estos últimos años. Básicamente consiste en que si estas proteínas, si estos animales tienen más genes que protegen el DNA frente a esas mutaciones, esos daños que pueden acabar provocando que una célula se convierta en cancerosa, por mucho que sean más grandes, tengan más células y más probabilidad, también están más protegidos. Y con esto la paradoja de Peto queda resuelta. Pero bueno, yo creo que con esto hemos hecho un repaso, pues hombre, breve, porque quedan muchos temas por hablar. Podríamos hablar de progeria, podríamos hablar del papel de la melatonina, podríamos hablar de los judíos askenazís, pero no lo vamos a hacer hoy. Así que si queréis podemos hacer una pequeña conclusión, así como hacen en las rondas estas de tertulias de los periodistas, ¿no? O sea, ahora mismo que son por la mañana hay de estas, espejo público y esas cosas. De cómo decían, titular, ¿no? Entonces titular, y te dan 1 minuto. Y tú tienes que decir un titular de la actualidad. Bueno, pues evidentemente la actualidad en este caso es el episodio. ¿Qué me podríais decir? A lo mejor la pregunta es un poco inesperada, ¿no? Hombre, a mí se me ocurre destacar quizá que hay que tener en cuenta que pues hay muchas de estas proteínas o algunos de estos procesos que, como hablábamos de esto que mencionabas de la ¿cómo se decía? ¿El qué? La no sé qué negativa. Pleiotropía. Pleiotropía negativa, ¿no? Que en cierto punto vital es muy beneficioso para nuestro ser y, sin embargo, conforme pasan los años se vuelve algo perjudicial, ¿no? Igual que pues hablábamos de la vitamina D, de tomar el sol, pues el sol también es uno de los factores que generan más radicales libres y que generan mutaciones que pueden desarrollar cáncer, ¿no? Entonces, eso a mí se me ocurría destacar que el envejecimiento es un tema de equilibrio, ¿no? Es un tema de pues eso, de tenerlo todo en las proporciones adecuadas y no cuanto más es mejor. Aurea mediocritas, ya que estamos tan líricos. Aurea mediocritas. Que lo desarrolle. Sí, bueno, pues que la virtud está en el punto medio. Exacto. Yo, si tuviera que dar un titular, es que me gusta pensar en el envejecimiento como algo de lo que se ha olvidado de la evolución. La evolución ha presionado en ciertos aspectos, pero en otros, como no lo ha visto útil, he dicho, bueno, pues aquí no voy a meter mi mano para hacer que los humanos vivan más, porque realmente es cuestionable si avanza mucho a una especie el tener organismos que llevan 120 años además sin reproducirse y tal. Entonces me gusta destacar el papel de la evolución, sobre todo por ejemplo en los telómeros. Hay células que sí que era importante que se mantuvieran para la reproducción, parece ser, y otras que menos. Yo, desde el punto de vista, también coincido totalmente con Javier. Creo que sí que está bien, pero tampoco hasta qué punto es necesario alargar la vida y qué sentido tiene. Entonces también deberíamos reproducirnos menos para el equilibrio de las poblaciones y puede ser un tema también complicado y sí que creo que, bueno, es curioso investigar sobre ello, pero también hay que tener cuidado. Muy bien. Pues discutiré algunos puntos que han sido comentados, pero no lo voy a hacer ahora porque era simplemente un titular y evidentemente respetamos la libertad de expresión. Pero con esto cierro. Yo no sé si os habéis quedado con ganas de saber más de esto, porque yo tengo muchas cosas más que decir, incluso respondiendo un poco a lo que habéis dicho de la evolución, porque también hay otra teoría interesante sobre las abuelas. ¿Por qué se mantienen las abuelas? A ver, yo no... Bueno,
digamos que la utilidad social de los abuelos está clara. La utilidad evolutiva biológica, digamos, No, yo lo hablo desde el punto de vista evolutivo. desde el punto de vista evolutivo. Sí. Pues Pero Vale. también lo podemos hablar desde el punto de vista social. me parece un tema muy interesante para otro... Otro podcast de la importancia de los abuelos. Muy bien. Pues nada, entonces así haremos. Yo con esto me despido, agradeciendo evidentemente a los miembros que han estado hoy aquí, con Hugo, Javier y Javier. Bueno, Javier Génova, Javier López. Y con Diego, evidentemente. Les habla Eric Torres. Y nos vemos en un nuevo episodio de Brotes de Ciencia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.